息のようなあれは言葉なのか何もはっきりしなかった。なんでか会えばすぐ解決できると思ってたけど、道のりが長そうだ。見極めようと近づくほどわからないことが増えていく。だからこそ絶対。Pues bien, supongo que finalmente llegó el momento de hacer un video sobre pues algunos detalles de las gemas que a muchos les va a interesar. Así que vamos a comenzar con el nacimiento, las cuales de por sí su material para su creación provienen del mar, y este material termina varado en la costa de Nacensi, también conocida como la playa de los comienzos o costa del cordón. Estas gemas, a pesar de tener formas humanoides, aún siguen siendo imperfectas y no todas pues llegan a tener la suerte del milagro de la vida. Pero siempre hay una primera vez, y la primera bendecida fue Red Diamond, la máquina conocida como Adaman, el cual se renombraría como Kongo Sensei, y había sobrevivido a muchos impactos de meteoritos, los cuales de por sí extinguieron a la humanidad. Y Kongo Sensei solamente necesitaba de un cincel para darles una forma perfecta a las gemas, una forma lisa, una forma humanoide y de por sí basado en algunas características humanas, como por ejemplo la nariz, la boca y también los ojos, los cuales pues las gemas no los tienen, pero Kongo Sensei se las crea. Las gemas de por sí no tienen género y mucho menos un ombligo. Son seres andrógenos de pecho plano, piernas largas y también son inmortales. A pesar que las destruyas puedes reconstruirlas y estas fácilmente regresarán a la vida. Si bien no son humanos por completo, además de que pues son inmortales, sí podemos decir de que tienen esos 5 sentidos y la temperatura pues puede afectarlas en cierta forma. Cada gema tiene un nivel distinto de dureza y tenacidad. De hecho, la medición de la dureza de las gemas es equivalente a la escala de Mohs, que se basa en la capacidad de un mineral para rayar otro, siendo dureza 1 la más baja y 10 la más alta. De por sí es complejo medir tanto la dureza como la fragilidad, porque tenemos ejemplos donde tener un alto nivel de dureza no significa de que pues seas totalmente dura, como es el caso de Dia, la cual tiene una gran dureza que es de 10, sin embargo en términos de tenacidad pues es de segunda clase. En cuanto a Jade, tiene una dureza promedio de 7, pero su tenacidad es alta. Las gemas dentro de sí tienen organismos llamados inclusiones, los cuales se encargan de absorber la luz. Se podría decir que la luz, de donde sea que venga, termina siendo como el alimento de las gemas, o lo que pues les permite seguir activas. Las gemas también necesitan el descanso, pues es que duermen por las noches y también invernan durante la temporada de invierno, y de por sí ambos tiempos hay que aprovecharlos para el descanso, ya que de por sí la noche es pura oscuridad y no hay la luz suficiente para que una gema esté activa, además de que las gemas necesitan más luz solar que luz lunar. Por las temporadas de lluvia tampoco sale mucho el sol, y ni qué hablar del invierno, donde el cielo está totalmente gris. Son momentos de inseguridad para las gemas, y por eso es que hay una gema que se encarga de esa guardia. De las noches se encarga Cinabrio, que de por sí tiene un veneno poderoso con el cual pues enfrentar a los lunarios, mientras de la temporada de invierno se encarga Antarticita, la cual solo en esa temporada puede hacerse sólida y se encarga de proteger tanto a las gemas como al sensei invernando, o también de algún ataque sorpresivo de los lunarios si llegase a ocurrir en el inicio de la temporada de primavera. Al inicio de Houseki, Yellow Diamond era la gema más longeva con un total de 3.597 años, mientras tanto Foz era la gema más joven, 300 años. En el cuerpo de las gemas residen los recuerdos. Si los lunarios te llegan a robar una parte, pues podrías perder memorias importantes. También se dice que perder algunas partes puede ocasionar de que pierdas parte de tu personalidad, que pueda cambiarla. De hecho pasó con Morgue y Goshe, las cuales pues se volvieron mucho más infantiles como pues en sus primeros años, mientras Fosofilita con cada miembro perdido pues perdía memorias y también su personalidad iba cambiando. Las gemas perfectamente pueden hablar bajo el agua, sin embargo el polvo que se ponen en su cuerpo para la luz solar puede terminar diluyéndose con el paso de las horas, a lo cual se requerirá echar a los cuerpos resina
antisal. Las olas también pueden ser peligrosas, ya que un repentino golpe de estas pueden destrozar los cuerpos de las gemas. El calor también es un peligro para las gemas, ya que vimos a Pentricosus, gobernante de los Admirabilis, descendiendo como un gigantesco caracol, el cual terminó absorbiendo a Fosofilita y la terminó derritiendo por completo. Aunque de por sí los Admirabilis, luego de haber absorbido las gemas, pues esas partes se trasladan a sus caparazones, donde pues las gemas pueden volver a ser recolectadas y rearmadas. También hay otra amenaza llamada el veneno del Chinchal, el cual, como se sabe, puede dañar tanto la vegetación, a los lunarios y hasta incluso a las mismas gemas, contaminándolas y bloqueando la entrada de la luz solar. Hemos visto que en esta historia las gemas tienen un comportamiento muy intenso, como también les parecen raras algunas actitudes, como por ejemplo cuando los gemelos amatistas chocan sus cabezas constantemente, y vimos que a gemas como Fosfilita y Yellow Diamond pues les incomodó, y lo mismo ocurrió cuando Calgon y el príncipe Shmea se besaron. Para las gemas eso era muy raro. Las gemas entre sí usan pronombres masculinos, como por ejemplo hermano mayor o hermano menor. De por sí los nombramientos varían. Hay muchos lugares para patrullar en la tierra de las gemas, como por ejemplo la mencionada playa de los comienzos, el pantano que presenta árboles caídos y marchitados y una superficie con rocas y pequeños pozos de agua, la colina hueca, que de por sí es una colina de gran tamaño y tiene un agujero en el lado peninsular, el cual sirve como cueva para el descanso de Cinabrio por las mañanas. También podemos destacar los campos ascendidos, donde se encuentra la mayor parte de la vegetación y es un hábitat donde viven muchas especies, y regularmente los lunarios hacen su aparición en esos lares. También tenemos el bosque azul, donde Rutila obtiene bayas, las colinas blancas donde vimos a Chincha y Foz hablar, y por último y no menos importante, la escuela, la cual presenta en su arquitectura una gran piscina con unos pilares enormes en el medio que finalizan en una campana de gran tamaño. Posee columnas que mantienen la construcción y varios pisos donde las gemas tanto se alojan como también hacen sus actividades. Ante cualquier amenaza de la gente de la luna, las gemas empiezan a tocar las campanas, y de por sí las patrullas de combate están conformadas por dos gemas, aunque también hay momentos donde las parejas se tienen que unir en caso pues llegue una amenaza mayor. Las encargadas de organizar las gemas son Euclase y Jade, las cuales podríamos decir que son como la mano derecha de el sensei. Las gemas están organizadas y tienen diferentes responsabilidades, como por ejemplo las encargadas de la biblioteca, las cuales pues se encargan de recopilar pues datos mediante escritos. La antigua encargada de la biblioteca era Lápiz Lazuli, que de por sí era una total come libros, y luego cuando los lunarios se llevaron el cuerpo del lápiz dejando solo su cabeza, de esa actividad se encargó Alex, la cual es una erudita muy interesada en detalles sobre los lunarios. Otra gema que también tiene una labor importante, hasta incluso su propia bata que pues la distingue entre todas, es Rutilo. Rutilo tiene su propia enfermería, donde pues hace investigaciones sobre las inclusiones, le pone el polvo a las gemas para taparles lo cristalizado, y también repara o reconstruye a las gemas que terminaron dañadas por los lunarios o también por algún accidente random. La encargada de crear esas espadas delgadas para las gemas es Obsidiana, la cual podríamos decirte que es la herrera oficial de las gemas. No la hemos visto luchar, pero aún así tiene un papel fundamental en el armamento de las Houseki. La encargada de hacer la vestimenta tanto de Adaman como de las gemas es Red Beryl, la cual creó la icónica ropa de batalla con una camisa blanca, corbata negra, un uniforme y un short negro, y también los zapatos. Antarctica tiene la misma ropa de batalla, aunque a diferencia de las otras, la suya es totalmente blanca, lo único negro es su corbata y lleva guantes negros cortos. De por sí hay un grupo de gemas que usan tanto medias largas, medias cortas, o hasta incluso no usan medias, o también mangas largas, mangas cortas.
o hasta incluso puede ser que no las lleven, pero sí hay gemas que pues las necesitan, como por ejemplo Dia, que tiene mangas largas para así tener un mejor agarre de la espada. En cuanto a las noches, para la hora de dormir se diseñó pues batas blancas estilo kimono, mientras en la temporada de invierno las gemas visten con trajes muy estilizados, con mamelucos de cuello alto y corbatas con pantalones cortos y mangas ambullonadas. Podríamos decir de que la vida de las gemas es parecido a la vida campestre, llena de tareas, responsabilidades y viviendo en una locación llena de vegetación, aire fresco y fauna viva llena de insectos y moluscos. A pesar de que todo parece una vida de relax, siempre hay que estar al tanto del cielo, porque de él puede venir una amenaza que te puede llevar directo a la luna y ya no regresar jamás a la tierra de las gemas. Y bueno, de esta forma terminamos el video del día de hoy. Estuvo muy interesante hablar sobre pues detalles sobre las gemas, y la caja de comentarios estará abierta para que me digan cuál les terminó interesando más. Yo por ahora me despido, suscríbanse al canal, como también activen la campanita para recibir las notificaciones de los estrenos de nuestros videos. Soy Azrael y nos vemos en la próxima emisión aquí en Azrael Corps.